Muy buenos días, distinguida audiencia. En este domingo 26 de julio de 2020 vamos a reflexionar sobre un tema de gran importancia, cuál es la presencia de Jesús durante su infancia en el templo de Jerusalén. Y para este propósito tenemos una lectura que nos orienta al respecto y que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52, que me voy a permitir leer en este momento. Dice así Lucas: el niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús, el niño, entre los doctores. Quiero contar a ustedes la experiencia de un jovencito de origen belga llamado Laurent Simon, que a sus escasos 9 años ha logrado escalar cimas de intelectualidad. Para resumir lo que este niño prodigio ha hecho, puedo decirles que en 6 años terminó su escuela primaria. A los 8 años se había graduado como bachiller, o sea, en la escuela secundaria. Y ahora que va a cumplir 9 años, se prepara él para recibir su investidura como ingeniero. Él empezó estudiando en su natal Bélgica, pero debido a que él presentaba, por su carácter especial, dificultades para sus mismos maestros universitarios, quienes pedían un plazo mayor para que él pudiera realizar esos estudios y graduarse, sus padres decidieron llevarlo a una universidad holandesa, donde lo aceptaron. Y él espera graduarse en diciembre de este año como ingeniero electrónico. Es algo sorprendente. Pero al igual que este jovencito, que después de graduarse como ingeniero quiere hacer estudios nada menos que de medicina, déjeme decirle que ha habido otros genios que desde su infancia o adolescencia han demostrado grandes capacidades. Tal es el caso de un hombre llamado José Capablanca, un joven cubano que desde su infancia y adolescencia sorprendió a muchos y se coronó campeón mundial de ajedrez durante varios años. Y hasta fue llamado el Mozart del ajedrez, porque Mozart fue otro genio, solamente que genio de la música. Fue un gran compositor austríaco. Y así como ellos tenemos a un hombre llamado Giovanni Pico della Mirandola,
un italiano que a los 23 años de edad desafió en la Universidad de la Sorbona a todos los sabios del mundo para que debatieran con él sobre 900 temas del saber humano. En ese entonces se circunscribían a filosofía, religión, filosofía de la naturaleza y hasta de magia. Este hombre sorprendió a los intelectuales de su época y así como él, muchos otros que han dejado boquiabiertos a sus maestros y sobre todo a sus padres. Y este es el caso de un niño que podía ser considerado como un niño prodigio, pero que está más allá de ser un niño prodigio. ¿Y quién es este niño? Se trata de Jesús. El tema para hoy entonces es el niño Jesús entre los doctores. Y podemos ver que en este párrafo que Lucas presenta y que por cierto es único en los evangelios, ya que él es el único evangelista que se ha encargado de presentar detalles sobre la infancia de Jesús. Algunos piensan que por ser Lucas un médico y un médico pediatra, se interesó mucho en la infancia de Jesús y nos presenta este hecho singular en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y que dice Lucas que iban sus padres, o sea, José y María, sus padres terrenales, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Para todo judío bien nacido, era importante acudir a Jerusalén durante 3 fiestas muy solemnes. Y estas fiestas eran la Pascua o Pesaj, como ellos la llamaban, también la fiesta de Pentecostés o Quincuagésima y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. ¿Y estas fiestas a qué se referían? Bueno, la Pascua era una fiesta en la que se conmemoraba la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto. Y esta fiesta que se celebraba entre los meses de marzo y abril para nosotros, tenía ese carácter de celebrar la liberación del pueblo judío. Luego venía la fiesta de Pentecostés, que era como la culminación de esa fiesta pascual. Y luego estaba la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, que se celebraba entre los meses de septiembre y octubre. Jesús no debía ir a esa fiesta porque él debía tener 13 años para poder hacerlo. Pero él se adelantó a la época y verán que con mucha razón lo hizo, acompañando a sus padres. A estas fiestas solamente se permitía que fueran hombres adultos. Pero las mujeres podían acompañarlos, ya que ellas podían ayudarlos a cuidar a los hijos mayorcitos. Y este es el caso de José, que se dejó acompañar por María y también por el niño Jesús. ¿Y cómo hacían estas peregrinaciones los judíos? Pues las hacían en caravanas. Se reunían familias o clanes y grupos y juntos iban marchando hacia Jerusalén, entonando algunos salmos que nosotros conocemos como salmos graduales. Y llegaban de esa manera en forma grupal a Jerusalén y luego al templo para esas celebraciones solemnes. Y ya veremos por qué razón fue que el niño Jesús se separó de sus padres sin que estos lo supieran. Pero releamos lo que hemos leído en este pasaje. Dice Lucas que cada año ellos iban a Jerusalén para estas celebraciones. Y veamos qué pasó cuando el Señor Jesús acompañó
a sus padres a Jerusalén. Capítulo 2 de Lucas, como les dije al principio, que dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Podemos decir entonces que se trataba de una fiesta que caía entre marzo y abril. Eso tiene mucho significado para nosotros. ¿Por qué razones a veces caía en marzo y a veces en abril? Sucede que el año de los hebreos o el mes de los hebreos es lunar y el mes nuestro es solar. Y por eso es que algunas fechas no coinciden y por eso es que en algunas ocasiones nosotros celebramos la Semana Santa en el mes de marzo y en otras ocasiones en el mes de abril. Bueno, el Señor Jesús acompañó a sus padres a Jerusalén y se nos dice que cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y dice Lucas, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Pregunto, ¿por qué no supieron José y María que Jesús se había quedado? Pues la explicación está en el hecho de que como ellos viajaban en caravanas o grupos de personas, por lo general los esposos iban con sus esposas, las jovencitas, si es que iban con sus madres, y los jovencitos, los varones, pues iban también separadamente. Eso explica por qué cuando ellos regresaron, José y María no se preocuparon por ver si Jesús iba con ellos. Pero ya después, cuando buscaron entre los conocidos, no lo encontraron y empezó la preocupación para ellos. Y nos dice Lucas que al regresar ellos, acabada la fiesta de la Pascua, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y luego dice Lucas, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Esa peregrinación duraba unos 3 días, porque eran muchos kilómetros los que recorrían. Y ellos anduvieron preguntando entre los conocidos y familiares si ahí estaba con ellos Jesús, y ante la negativa de todos, ellos volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, dice Lucas, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. José y María buscaban a Jesús y lo encontraron en el lugar donde él debía estar, según él les dijo después. Esta preocupación de los padres es muy natural y ellos buscaron a Jesús diligentemente y no lo hallaron hasta que volviendo a Jerusalén y al templo en particular, ahí vieron que estaba en una compañía no de jovencitos de su edad, sino de señores con mucha experiencia, señores de barbas muy largas, que eran los doctores de la ley, especialistas en las escrituras, que ahora conocemos como rabinos. Los rabinos o maestros de la ley son personas muy intelectuales, que además de tener una preparación académica universitaria, tienen que hacer estudios de hebreo y de la religión judaica durante cierto tiempo, y luego pues ellos tienen la tarea de enseñar a otros, pero primero tienen que ser auxiliares de un rabino. Es algo muy complicado para ellos. Y aquí vemos a este jovencito de 12 años haciéndoles preguntas difíciles y también respondiéndoles. Un niño curioso muchas veces hace preguntas,
por una u otra cosa a sus padres, a sus profesores, a sus amigos, a sus hermanos y a quienes él quiera. Pero aquí vemos a este jovencito llamado Jesús haciendo preguntas a estos sabios, pero también respondiéndoles. Y dice Lucas que todos los que le oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron. Y veamos lo que le dice María. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. La actitud propia de una madre que al ver a su hijo que ha desaparecido sin mediar palabra y luego lo encuentran, le hace un reclamo. Ella no se quedó ahí como para unirse al aplauso o a la admiración de la gente que veía a Jesús. Ella pudo haber dicho, miren, este es mi hijo, se llama Jesús y yo soy su madre. Nada de eso dijo María. A lo mejor pudo haber pasado por su mente la idea de celebrar con aquella gente el prodigio de su hijo, pero puede más en ella la preocupación y maternalmente le dice, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, le dice la preocupada María. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Curioso el hecho de que María le dice, he aquí tu padre y yo te hemos buscado. Tu padre terrenal y yo te hemos buscado. Y luego Jesús le dice, en los negocios de mi Padre Celestial me es necesario estar. Es algo admirable en un jovencito que diga eso y que con mucha propiedad les haga saber a ellos que le convenía estar en ese lugar, porque él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús les hace ver a sus asombrados padres que Él ha venido con una misión no humana, sino divina. Todos aquellos genios que he mencionado realizaron un trabajo humano de admiración entre sus conocidos y pasaron a la historia como personas famosas. Pero Jesús viene ya con una misión bien establecida y les dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y luego, ¿qué pasó? Dice Lucas, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Lo mismo que pasa con los padres y familiares de los niños genios. No los entienden, no los comprenden y a veces los tratan de una manera que quisieran que ellos fueran como los demás niños y eso crea frustración, problemas de personalidad en aquellos chicos. Y así vemos, por ejemplo, que personas distinguidas como Alberto Einstein tuvieron problemas en su juventud. Él tuvo problemas con sus maestros y hasta fue como expulsado de un centro de estudio, porque al parecer no estaba a la altura de las circunstancias. Y este hombre que llegó a ser un gran genio, tuvo esa infancia y esa juventud que seguramente influyeron negativamente en él, pero que él pudo vencer esa situación posteriormente. Y así pasa con muchos genios. Y a veces hay jovencitos que dicen, yo quisiera ser como los demás, para que me traten con toda la cordialidad que merezco. Volvamos al niño Jesús. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas nos dice que la cosa se arregló. Seguramente los sabios religiosos
quedaron impresionados por aquel niño prodigio y pensaban ellos que él podía llegar a ser un gran intelectual, un gran rabino, pero Jesús era más que eso. Él, como hijo de Dios, vino a realizar una tarea que dio a conocer cuando públicamente se presentó años más tarde ante la nación y ante el mundo, porque Jesús viene al mundo con un plan que él dio a conocer a aquel visitante nocturno llamado Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí Jesús está explicando su misión a aquel hombre que lo escuchó boquiabierto también y que salió después de esa entrevista convertido en un hombre nuevo. Y podemos ver al final que Lucas dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos aquí que el proceso de desarrollo, de crecimiento de Jesús se realizó de diversas maneras. En primer lugar, creció en sabiduría, su mente se desarrolló a tal grado que él llegó a saber muchas cosas sin necesidad de que le explicaran mucho. Pero también dice Lucas que creció en estatura, es decir, él no se quedó como un niño o adolescente, él creció. Y eso significa pues que él fue desarrollándose en todos los aspectos. Y luego también dice en gracia para con Dios y con los hombres. Es decir, que la relación de Jesús con su Padre fue creciendo más y más. Y también su relación con los demás, con los seres humanos. Jesús se desarrolló verticalmente y también en una forma horizontal y sorprendió a todos aquellos que lo conocieron. Y a todos aquellos que lo buscaron, el Señor satisfizo su necesidad y creó asombro, aún entre aquellos que lo crucificaron finalmente, al grado tal que uno de los centuriones dijo asombrado, este hombre era el Hijo de Dios. Este hombre era un hombre justo. Jesús deslumbra desde que nace hasta que muere. Y así vemos, por ejemplo, que cuando él nació en Belén de Judea, aquellos magos de Oriente que llegaron a verlo, fueron guiados por una estrella y llegaron y le ofrecieron presentes conforme a su condición de rey. Y luego cuando Jesús llega a los 12 años, sin proponérselo, llega al templo y da una cátedra a estos religiosos de su tiempo. Y a sus mismos padres les hace ver que él no está solamente ligado a ellos en su carácter de padres terrenales, sino mucho más a su Padre Celestial. Ya el Señor Jesús les está indicando a ellos cuál es su misión. Eso lo veremos, por ejemplo, después, cuando fue a unas bodas de Caná de Galilea, en su vida adulta, y que María, su madre, se acercó para decirle que se les había acabado el vino. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no se ha llegado mi hora. Jesús siempre estuvo dando a entender el plan de Dios representado por él. Y él quiere que en esta mañana así lo veamos. Los que queremos saber quién es él se nos presenta de esa manera. En este día, entonces, nuestro propósito en esta reflexión sobre el niño Jesús y los doctores lleva como objetivo destacar el carácter especial de Jesús que se manifestó desde su infancia para dar a conocer su misión divina
ante el asombro de todos, incluyendo a sus mismos padres. Y también queremos destacar el hecho de que el crecimiento y desarrollo de su mente, de su cuerpo, y de su espíritu y de su trato social con los hombres fue en aumento hasta que llegó el tiempo que él tenía ya establecido para ir al Calvario para llevar a cabo su tarea salvífica de reconciliarlo mediante su muerte y así darnos la vida y vida abundante que Dios ofrece. Es algo que nosotros debemos en esta mañana y siempre reconocer con admiración. Que Jesús nos asombre, que Jesús nos sorprenda, que Jesús haga sentir en nosotros esa admiración que tuvieron aquellos hombres y mujeres que lo vieron. Pero no nos quedemos solamente celebrando el hecho de que fue un hombre grande. Y no quedemos diciendo como aquellas mujeres que le dijeron, benditos los pechos que te dieron de mamar. Y el Señor Jesús les dice, mantes bienaventurados o benditos aquellos que escuchan mi palabra. El Señor quiere que escuchemos su palabra. ¿Le daremos lugar para que lo haga? Esta es una ocasión para reflexionar en lo que significa la presencia de Jesús entre nosotros y cómo Él puede hacer que nosotros reconozcamos en Él ese carácter de Hijo de Dios que vino a esta tierra no para ganarse la admiración de la gente, sino para conducir a la gente hacia Dios. En la casa de mi Padre, dice el Señor, me es necesario estar. Y todo esto que hemos visto en esta tarde, distinguidos oyentes, nos debe hacer reflexionar en el hecho de que a Jesús llegamos a conocerlo y Él nos asombra por su poder, por su sabiduría, por su conocimiento y por todas esas cosas que nosotros los seres humanos admiramos en alguien. Pero sobre todo nos asombra por su amor. Y ese amor que Él manifestó a la humanidad nos manda que lo demos a conocer. Y por eso a sus discípulos que estaban muy tristes pensando en que ya Él no iba a estar con ellos, les dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso les dice, por tanto, id a todas las naciones, enseñando y bautizando. Las personas tenían que creer en Cristo, pero para creer en Él tenían que conocerlo. ¿Y quiénes se iban a encargar de hacerlo? Aquellos que vivieron con Él y llegaron a comprender quién es Jesús. Nosotros, 21 siglos después, estamos en esta misma tarea, reflexionando sobre Jesucristo y de cómo Él, en sus cortos años, pudo darse a conocer como el enviado por Dios para la humanidad, que vino a desarrollar ese plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Nos puede parecer increíble, nos puede parecer irracional tal vez, porque estamos acostumbrados siempre a hacer méritos para lograr algo, pero el Señor Jesús lo que quiere es que le entreguemos nuestro corazón, que creamos en Él y que lleguemos a tener esa intimidad con Él, porque Él es el camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acepte usted el llamado de Jesús y llegue a conocerlo, y Él hará de usted una persona grande,
en cuanto a la fe, que posiblemente despierte la admiración de aquellos que lo oigan, pero sepa que esto viene por el conocimiento del Señor Jesús, cuya vida hemos considerado en este día desde el punto de vista de un hombre que vio en Jesús a un modelo perfecto y que también a nosotros nos llega también como el modelo a seguir, y que hizo que Pablo dijera a los creyentes de Corinto: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Quiere ser usted imitador de Cristo? Venga ante Él. Y si ese es su propósito, participe de esta oración que vamos a hacer para concluir esta reflexión. Padre Santo, te damos gracias por este relato de la vida de Jesús, único en los evangelios, que nos muestra cómo el Señor Jesucristo, desde su infancia, desde su adolescencia, desde su juventud, entendió el plan de salvación para la humanidad y se sujetó a él y se lo hizo saber a todos, empezando por los que estaban a su lado, como sus padres, sus hermanos, sus conocidos, y ahora se revela al mundo como la esperanza para el género humano. Señor, permíteme llegar a Jesús y conocerlo y admirarlo, pero no solamente admirarlo, sino a creer en Él y a imitarlo, para que el mundo crea y para que tu nombre sea glorificado. Que así sea, en el nombre de Cristo. Amén.